Un niño de 3 años despierta gritando en la noche. No habla de monstruos ni pesadillas. Habla de una guerra que terminó antes de que naciera. Describe el rostro de sus hijos, que nunca ha tenido. Recuerda su propia muerte, en un cuerpo que no es el suyo. ¿Memoria imposible o algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la existencia? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Encuentra un lugar cómodo, ajusta tus almohadas. Permite que la oscuridad te envuelva como un manto suave. Respira hondo. Deja que el día se desprenda de ti como hojas secas. Esta noche emprenderemos un viaje por uno de los misterios más antiguos y perturbadores de la humanidad. Desde las orillas del Ganges hasta los templos del Tíbet, desde los papiros del antiguo Egipto hasta los textos místicos de los griegos pitagóricos, desde las tradiciones celtas hasta las ceremonias de los pueblos originarios de América, una creencia ha atravesado milenios, culturas y continentes. La idea de que el alma no muere con el cuerpo, que regresa, que vive una y otra vez. La reencarnación. Pero esta no es una historia sobre fe o creencias New Age. Esta noche exploraremos algo más inquietante. ¿Cómo es posible que esta idea haya surgido independientemente en civilizaciones que nunca se conocieron? ¿Por qué persiste incluso en nuestra era científica? ¿Y qué hay de esos casos? ¿Esos niños que recuerdan vidas que no deberían conocer? Esta noche descubriremos cómo los antiguos egipcios desarrollaron quizás el sistema más complejo sobre la vida después de la muerte. Viajaremos a la India védica, donde el concepto del karma y el samsara nació hace más de 3000 años. Conoceremos a Pitágoras, el matemático místico que convenció a miles de griegos de que habían vivido antes. Escucharemos testimonios modernos que desafían nuestras certezas y exploraremos esa pregunta que nos mantiene despiertos en la oscuridad. ¿Qué sucede cuando cerramos los ojos por última vez? Cada palabra que escucharás está fundamentada en textos antiguos, documentos históricos, investigaciones académicas y testimonios verificables. No busco convencerte de nada, solo invitarte a explorar, a preguntarte, a sentir el vértigo de lo desconocido. Así que, cierra los ojos, deja que mi voz te guíe y adentrémonos juntos en las sombras de la reencarnación. Imaginemos el valle del río Indo, hace 4500 años, antes de que Roma fuera siquiera un sueño, antes de que Atenas brillara, antes de que las pirámides de Egipto cumplieran 1000 años de antigüedad. Allí, en lo que hoy es el norte de India y Pakistán, florecía una civilización que construía ciudades con sistemas de drenaje más avanzados que muchos pueblos europeos del siglo XIX. Los arqueólogos aún debaten su nombre verdadero. La llamamos civilización Harappa. Pero ellos tenían otro nombre para sí mismos. Un nombre perdido para siempre. En algún momento, entre el polvo y los siglos, esa civilización colapsó. Las ciudades fueron abandonadas, pero sus habitantes no desaparecieron, se dispersaron. Llevaron consigo sus historias, sus canciones, sus miedos. Y entre esos miedos, quizás el más profundo de todos. El miedo a que la muerte no fuera el final. El terror y la esperanza de que algo en nosotros persista, que regrese, que pague deudas, que cumpla promesas incumplidas. Podemos casi sentir la humedad del monzón sobre la piel, el aroma a tierra mojada, el sonido del agua corriendo por canales de ladrillo. Y en algún lugar bajo un techo de paja, un anciano habla a su nieto. Le cuenta una historia que escuchó de su abuelo, que ese abuelo escuchó del suyo. Una historia sobre un guerrero que murió en batalla y despertó en el vientre de una mujer de otra tribu, que recordaba su vida anterior, que buscó a su familia perdida
que lloró por los hijos que ya no lo reconocían. ¿Era verdad? ¿Era metáfora? ¿Qué impulsa a los humanos a crear estas historias? Porque no fue solo allí. Al otro lado del mundo, en las tierras que hoy llamamos Egipto, otro río nutriría otra civilización obsesionada con la muerte, el Nilo. 5000 años atrás. 5000. Dejemos que esa cifra resuene. 50 siglos. Cuando los primeros faraones unificaron el Alto y el Bajo Egipto, ya llevaban consigo una creencia que quizás era incluso más antigua. El alma tiene partes, y esas partes pueden viajar. Los egipcios no hablaban de reencarnación como la entendemos hoy. Ellos concebían algo más complejo. El Ka, la fuerza vital. El Ba, la personalidad que podía abandonar el cuerpo. El Ag, el espíritu transfigurado. Y el Ren, el nombre verdadero. Destruye el nombre de alguien, borra sus inscripciones y destruye su existencia eterna. Por eso los faraones tallaban sus nombres en piedra. Por eso los enemigos derrotados veían sus nombres cincelados, borrados, condenados al olvido absoluto. Imaginemos a una sacerdotisa en el templo de Karnak. El año es 1500 a.C. La luz del amanecer apenas penetra por las ventanas altas. El aire huele a incienso de mirra y a aceite de cedro. Ella camina descalza sobre piedra fría. Sus dedos rozan jeroglíficos que cuentan historias de dioses que murieron y renacieron. Osiris, despedazado por su hermano Seth, Isis, que reunió los pedazos. La resurrección, el retorno. Somos fragmentos de eternidad, susurra la sacerdotisa a una iniciada joven. Este cuerpo es solo una vasija temporal. El alma viaja. Cruza el Duat, el inframundo, enfrenta pruebas. Y si es pura, si su corazón es más ligero que la pluma de Maat, la diosa de la verdad, entonces puede vivir eternamente. ¿Pero vivir eternamente dónde? ¿En el campo de juncos, ese paraíso que era una versión idealizada del mismo Egipto? ¿O había algo más? Algunos textos herméticos posteriores, influenciados por el contacto con Grecia y Persia, sugerirían la posibilidad de que el alma pudiera regresar, reencarnar, habitar nuevos cuerpos, aprender nuevas lecciones. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, en las islas de Grecia, los misterios eleusinos prometían a los iniciados conocimientos sobre la muerte que les traerían paz. ¿Qué se decía en esos rituales secretos? Nadie lo sabe con certeza. Los iniciados juraban silencio bajo pena de muerte. Pero sabemos que la historia central era la de Perséfone, la doncella raptada al inframundo que regresaba cada primavera. Muerte y renacimiento. El ciclo eterno. En la misma época, tribus celtas en lo que hoy es Francia, Irlanda y Bretaña celebraban Samhain, el festival donde el velo entre mundos se adelgazaba. Los druidas enseñaban que el alma era inmortal, que pasaba de un cuerpo a otro como un viajero cambia de hogar. Julio César, en sus escritos sobre la guerra de las Galias, expresaba sorpresa ante el valor de los guerreros celtas. No temían la muerte, creían que solo era un paso intermedio. Un guerrero celta de la tribu de los Icenos se prepara para la batalla. Escucha el sonido de los cuernos Carnix, esos instrumentos de bronce con forma de cabeza de jabalí. Su corazón late fuerte. Siente el peso de la espada en su mano, pero no siente miedo. Si caigo hoy, piensa, mi alma beberá del caldero de la renovación. Renaceré, quizás como un niño en esta misma tribu, quizás como un águila, quizás como un salmón que nada río arriba. La muerte no es el final, es solo una puerta. Estas creencias no surgieron en el vacío.
Emergieron de la observación, del intento humano de encontrar sentido al sinsentido de la muerte. Los antiguos veían ciclos por todas partes. El día se convertía en noche y la noche en día. La luna menguaba y crecía. Las estaciones giraban. Las semillas morían en la tierra y renacían como plantas. La oruga se encerraba en un capullo y emergía transformada. ¿Por qué el alma humana sería diferente? Pero hay algo más, algo que los antropólogos han notado una y otra vez. Los niños. En todas estas culturas hay historias de niños que recuerdan vidas anteriores, que describen lugares que nunca han visitado, que reconocen a personas que nunca han conocido en esta vida, que hablan con detalles precisos de eventos históricos que ocurrieron décadas o siglos antes de su nacimiento. ¿Fantasía infantil? ¿Sugestión cultural? ¿O algo más perturbador? Las crónicas védicas de la India antigua hablan de casos donde niños brahmanes recordaban haber sido guerreros kshatriyas, donde niñas de familias pobres insistían en que su verdadero hogar estaba en un palacio al otro lado del río. Los ancianos tomaban estos relatos en serio, investigaban. A veces encontraban coincidencias inquietantes. Un texto jainista del siglo V a.C. relata la historia de un niño que, a los 4 años, comenzó a llorar desconsoladamente cada vez que su familia pasaba cerca de cierta aldea. «Esa es mi casa», decía. «Allí están mis hijos». Finalmente, los padres lo llevaron a la aldea. El niño guió sus pasos como si hubiera vivido allí toda su vida. Llegó a una casa específica. Llamó por nombres a personas que allí vivían. Les contó secretos que solo el difunto padre de esa familia habría conocido. El hombre había muerto 4 años y medio antes, exactamente cuando este niño había nacido. ¿Verdad? ¿Leyenda? Las fronteras se difuminan cuando hablamos de tiempos tan remotos, pero el patrón se repite. En el Tíbet, en Birmania, en las tribus aborígenes de Australia, en los pueblos nativos de América del Norte y del Sur, la creencia en que las almas viajan, en que la muerte es solo una transición. Los chamanes de Siberia entraban en trance y decían visitar el mundo de los espíritus. Allí veían almas esperando renacer, almas eligiendo sus próximas familias, almas atrapadas entre mundos, confundidas, necesitando guía. El rol del chamán era ayudar, facilitar el tránsito, asegurar que el ciclo continuara suavemente. En América, los mayas y aztecas tenían conceptos complejos sobre el más allá. Los guerreros caídos en batalla y las mujeres muertas en parto iban a un paraíso especial. Se convertían en compañeros del sol, pero después de 4 años se transformaban en colibríes y mariposas. Regresaban al mundo de los vivos. Diferentes, sí, pero ¿no es eso una forma de reencarnación? Sentir el peso de estos siglos. Estas culturas separadas por océanos y milenios, todas llegando a conclusiones similares. El alma viaja, el alma permanece, el alma regresa. ¿Por qué? ¿Qué impulso profundo de la psique humana genera estas creencias? ¿Es consuelo ante la aniquilación? ¿Es la necesidad de justicia cósmica, donde los que sufren injustamente serán recompensados en otra vida? ¿Es el eco de memorias genéticas? ¿Es algo real que intuimos sin poder demostrarlo? Un filósofo griego presocrático, Empédocles, escribió algo inquietante en el siglo V a.C. Ya fui antes un muchacho y una muchacha, un arbusto y un pájaro y un mudo pez que salta del mar. Afirmaba recordar sus vidas anteriores. Sus contemporáneos pensaban que estaba loco, hasta que él mismo se arrojó al volcán Etna. Algunos dicen que fue suicidio, otros que intentaba demostrar su inmortalidad. Su cuerpo nunca fue encontrado.
Las geografías del alma son tan vastas como las geografías terrestres, y en cada región, cada cultura ha dibujado sus propios mapas del más allá, pero todos esos mapas tienen algo en común: la certeza de que hay un más allá, de que la muerte no es un muro, sino una puerta, y que lo que cruza esa puerta regresa. El Rig Veda, el texto sagrado más antiguo de la India, compuesto entre 1700 y 1100 a.C. Imagina su creación: sacerdotes brahmanes memorizando miles de versos, pasándolos de maestro a discípulo con exactitud perfecta durante generaciones antes de que fueran escritos. El Rig Veda no habla directamente de reencarnación, habla de ancestros que van a un reino celestial, pero las semillas están allí. La noción de que la existencia no termina. Luego vienen los Upanishad, textos compuestos entre 800 y 200 antes de Cristo, y aquí, la reencarnación emerge completamente formada, como si hubiera estado latente todo el tiempo, esperando ser articulada. Un diálogo entre un maestro y su estudiante. Maestro, ¿qué sucede cuando morimos? El maestro guarda silencio largo tiempo. El fuego crepita. El humo del incienso asciende en espirales. Finalmente habla. Así como una oruga, al llegar al extremo de una brizna de hierba, se estira para alcanzar otra hoja, así el alma, al dejar un cuerpo, busca otro. La acción que realizas en esta vida determina lo que serás en la próxima. Los que actúan bien nacerán en buenos vientres. Los que actúan mal nacerán en vientres miserables. Samsara, la rueda de nacimiento, muerte y renacimiento, gira eternamente, y en su centro, karma. Cada acción genera consecuencias, no castigo divino, no recompensa celestial, simplemente causa y efecto moral. Como una piedra lanzada a un lago crea ondas que se expanden, cada pensamiento, cada palabra, cada acción crea ondas que moldean tu futuro, en esta vida y en las siguientes. Podemos casi sentir el vértigo de esta revelación. Si has vivido 1000 vidas antes, ¿quién eras? ¿Fuiste rey? ¿Fuiste esclavo? ¿Fuiste animal? Los Upanishads son claros. Puedes renacer como cualquier cosa. Un deva, un ser celestial, un humano, un animal, incluso una planta. Todo depende del karma acumulado. Pero hay esperanza. Moksha, liberación, la posibilidad de escapar del ciclo, de romper la rueda. ¿Cómo? A través del conocimiento verdadero. Al reconocer que el Atman, el alma individual, es idéntico al Brahman, la realidad última. Cuando comprendes completamente que no hay separación entre tú y el universo, entonces te liberas. Ya no renaces. Te fundas con todo. Una seta camina por las orillas del Ganges. Ha renunciado a todo: familia, posesiones, nombre. Lleva solo un taparrabos y un cuenco para mendigar. Su piel está curtida por el sol. Sus ojos brillan con una claridad perturbadora. Alguien le pregunta: ¿por qué haces esto? ¿Por qué abandonaste tu vida? Él sonríe. He vivido 1000 vidas. He sido padre y madre, amante y enemigo. He matado y he sido matado. He amado y he perdido. Estoy cansado. Quiero descansar. Quiero recordar quién soy realmente. Mientras tanto, al norte, en la región del Himalaya, un príncipe llamado Siddhartha Gautama tiene una revelación bajo un árbol bodhi. El año es aproximadamente 483 a.C. Lleva 6 años buscando la verdad. Ha practicado austeridades extremas hasta casi morir. Ha estudiado con los mejores maestros y finalmente, en una noche de luna llena, comprende. Buda, como será llamado después, acepta la reencarnación, pero la reformula.
No hay alma permanente, enseña. No hay un Atman eterno que transmigra. Lo que llamamos yo es solo un conjunto de agregados temporales. Cuerpo, sensaciones, percepciones, formaciones mentales, conciencia. Todos impermanentes, todos cambiantes. Entonces, ¿qué reencarna? El karma, las tendencias, los patrones, como una vela encendiendo otra vela. La llama es diferente, pero la continuidad está ahí. Sus palabras confunden a sus primeros discípulos. Maestro, si no hay alma, ¿quién reencarna? Buda responde con otra pregunta. ¿Eres ahora el mismo que eras cuando niño? Tu cuerpo ha cambiado completamente. Tus pensamientos son diferentes. Tus recuerdos se han transformado. Entonces, ¿quién eres? Hay continuidad, sí, pero no hay entidad fija que persista. Esta idea revolucionará el pensamiento religioso asiático, pero no acabará con la creencia popular en la reencarnación. Al contrario, se expandirá, se diversificará, generará 1000 interpretaciones. Los textos budistas tempranos hablan de personas que recuerdan vidas pasadas. El propio Buda afirma recordar cientos de sus encarnaciones previas. Fue un comerciante honesto, un rey justo, un elefante noble, una liebre que se sacrificó en el fuego para alimentar a un viajero hambriento. Estas historias se llaman yatakas, cuentos de las vidas anteriores del Buda. ¿Son literales? ¿Son metáforas sobre desarrollo espiritual? Los monjes debaten, los eruditos analizan, pero el pueblo las escucha con ojos brillantes, las memoriza, las cuenta a sus hijos, porque ofrecen algo precioso, sentido. Tu sufrimiento actual no es castigo arbitrario, es consecuencia, es lección, y tienes poder para cambiarlo. No en esta vida quizás, pero en la próxima. Una madre sostiene a su hijo moribundo. Una enfermedad terrible lo consume. Tienes solo 5 años. Ella solloza. ¿Por qué? ¿Qué hizo para merecer esto? Un monje budista que pasa la escucha se detiene. Habla con suavidad. Hermana, el karma es complejo. Quizás en una vida anterior este niño causó sufrimiento. Quizás está pagando deudas, pero también está aprendiendo. Y tú también. El dolor te enseña compasión. El amor ante la pérdida te enseña desapego. Nada de esto es en vano. ¿Consuelo cruel? ¿Sabiduría profunda? Depende de quién escucha. En la misma época, pero al otro lado del mundo, en la colonia griega de Crotona, al sur de Italia, un hombre extraordinario enseña matemáticas y misticismo, Pitágoras. Sí, el del teorema. Pero era mucho más que matemático. Era líder de una secta semi-religiosa, y una de sus enseñanzas centrales era la metempsicosis, la transmigración de las almas. Pitágoras afirmaba recordar 4 de sus vidas anteriores. Había sido Euphorbus, un guerrero troyano herido por Menelao durante la guerra de Troya. Había sido Hermótimus, un profeta. Había sido Pirrus, un pescador. Y ahora era Pitágoras, maestro de números y geometría sagrada. Sus seguidores lo creían. ¿Cómo no hacerlo cuando el maestro demostraba conocimientos que parecían sobrehumanos? Cuando podía calcular la altura de una montaña con una sombra, cuando descubría proporciones armónicas en las cuerdas de una lira, cuando hablaba de la música de las esferas, esa sinfonía cósmica que solo los iniciados podían escuchar. Los pitagóricos vivían bajo reglas estrictas, vegetarianismo absoluto, no porque consideraran inmoral comer animales por razones de crueldad simplemente, sino porque ese animal podría ser un humano reencarnado. ¿Cómo sabes que el buey que estás por matar no es tu abuelo? El alma puede habitar cualquier forma. Un estudiante pregunta, Maestro, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Pitágoras responde, el olvido es una bendición. Si recordaras todas las vidas, todos los amores perdidos, todos los hijos muertos, todas las traiciones y dolores, enloquecerías.
El alma bebe del río Leteo antes de renacer. Olvida. Comienza de nuevo. Pero el conocimiento no se pierde completamente. Permanece dormido. Puede ser despertado. Por eso la educación no es llenar un recipiente vacío, sino encender un fuego que ya existe. Esta idea fascinará a Platón 2 siglos después. En sus diálogos, Sócrates argumenta que aprender es simplemente recordar. Anamnesis. El alma existió antes de este cuerpo, vio las formas perfectas en el reino de las ideas. Y cuando, en esta vida, reconocemos la belleza, la justicia, el bien, solo estamos recordando lo que ya sabíamos. El mito de Er, narrado en La República, describe el más allá con detalles vívidos. Las almas desencarnadas eligiendo sus próximas vidas, algunas sabiamente, otras impulsivamente. Orfeo, el músico, eligiendo convertirse en cisne porque odiaba a las mujeres después de su muerte. Agamenón eligiendo ser águila porque despreciaba a la humanidad tras su asesinato. Áyax eligiendo ser león por orgullo, y almas anónimas eligiendo vidas humildes porque habían aprendido que la fama trae miseria. Pero, escuchar esto. Antes de renacer, todas las almas deben beber del río Ameles, el río del descuido. Quien bebe demasiado olvida completamente. Quien bebe con moderación retiene intuiciones. Y los filósofos, los verdaderos amantes de la sabiduría, ellos beben lo menos posible. Por eso pueden acceder a conocimiento que otros no poseen. Las primeras manifestaciones de la creencia en la reencarnación no son uniformes. Cada cultura la modela según sus propias preocupaciones. Para los indios védicos es parte de un sistema moral cósmico. Para Buda es un problema que resolver. Para Pitágoras y Platón es evidencia de la inmortalidad del alma y la fuente del conocimiento verdadero. Pero en todas estas tradiciones algo resuena, la certeza de que somos más que este momento, más que este cuerpo, más que esta vida breve y confusa. Somos viajeros y el viaje acaba de comenzar. El año 350 después de Cristo, el Imperio Romano se tambalea. El cristianismo, antes perseguido, ahora es religión oficial. Pero no es el cristianismo monolítico que conocemos hoy. Es un mosaico de interpretaciones, sectas, herejías, y entre ellas hay cristianos que creen en la reencarnación. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la iglesia más brillantes, erudito, teólogo, místico, escribe extensamente sobre la preexistencia de las almas. Argumenta que las almas fueron creadas antes del mundo material, que cayeron de la gracia divina en diferentes grados y que se encarnan en cuerpos humanos como parte de un proceso de purificación. Algunas almas necesitan múltiples vidas para completar su purificación. Sus palabras son revolucionarias y peligrosas. El alma, escribe, tiene una existencia previa a su entrada en el cuerpo, y después de su vida en el cuerpo, dependiendo de sus méritos, puede o no regresar a la carne nuevamente, en un proceso continuo hasta alcanzar la perfección. Imaginemos una iglesia en Alejandría, el sol del Mediterráneo filtrándose por ventanas altas, el aroma a aceite de oliva e incienso. Un grupo de cristianos gnósticos debate con otros más ortodoxos. Las voces se elevan. ¿Cómo explicas?, dice un gnóstico, que Jesús preguntara a sus discípulos quién decía la gente que era él. Y ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. ¿No implica esto que los judíos de ese tiempo creían en la reencarnación? El ortodoxo responde, eso no era reencarnación literal, era una forma de hablar, una metáfora sobre profetas que llevan el mismo espíritu. ¿Y qué hay del ciego de nacimiento?, insiste el gnóstico.
Los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Sí, preguntaron si él pecó. ¿No implica la posibilidad de que pecara antes de nacer? Los debates se intensifican, hasta que en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla, la Iglesia oficial condena las enseñanzas de Orígenes. La preexistencia del alma se declara herética. La reencarnación se convierte en anatema. Quien la enseñe será excomulgado. Pero las ideas no mueren fácilmente. Se filtran, persisten. En Europa, grupos herejes como los cátaros mantendrán viva la creencia. Los cátaros pensaban que el mundo material era creación del diablo, que las almas puras estaban atrapadas en cuerpos impuros, que se reencarnaban repetidamente hasta purificarse lo suficiente para escapar. La Iglesia Católica los aniquilará en una cruzada sangrienta en el siglo XIII. Mientras esto sucede en Occidente, en Oriente la reencarnación florece. El hinduismo se codifica en textos como el Bhagavad Gita. Krishna le dice a Arjuna en el campo de batalla, así como una persona se despoja de ropas gastadas y se viste con nuevas, el alma abandona cuerpos desgastados y entra en otros nuevos. El alma nunca nace ni muere. No es que no existiera antes, ni que dejará de existir. Es no nacida, eterna, perpetua, antigua. No muere cuando el cuerpo muere. Un guerrero escucha estas palabras. Está a punto de luchar contra su propia familia, su maestro, sus primos. La guerra de Kurukshetra, la gran batalla que según las leyendas duró 18 días y dejó millones de muertos. Su arco tiembla en sus manos. No puedo, susurra. ¿Cómo puedo matar a los que amo? Krishna responde. Los que lloras están más allá de tu piedad. El sabio no se lamenta por los vivos ni por los muertos. Si crees que el alma puede matar o ser matada, no comprendes. El alma no mata ni es matada. Solo los cuerpos caen. Y los cuerpos son solo vestimentas temporales. ¿Esto alivia el dolor o lo agrava? Depende de tu perspectiva. Para algunos es consuelo. Para otros, una racionalización de la violencia. El budismo, mientras tanto, se expande por Asia. Llega a China en el siglo I después de Cristo. Allí se encuentra con el taoísmo y el confucianismo. Hay resistencia inicial. Los chinos tienen fuertes tradiciones de adoración ancestral. La idea de que tu padre puede renacer como un perro es ofensiva. Pero gradualmente, las enseñanzas budistas se adaptan, se significan. Los monjes budistas en China enfatizan el karma como justicia cósmica. Cuentan historias de emperadores crueles que renacen como animales de carga, de campesinos generosos que renacen como nobles. El pueblo escucha, aprende, adopta. Porque estas historias ofrecen algo que el confucianismo no ofrece. Esperanza de que el orden social actual no es definitivo. Si sufres ahora, puedes ascender después. Si oprimes ahora, pagarás después. Un emperador de la dinastía Tang invita a un maestro budista a su palacio. Dígame, pregunta el emperador, si todo es karma, ¿significa eso que mi posición como emperador es resultado de méritos pasados? El monje sonríe. Sin duda, Majestad. Pero recuerde, el karma es una espada de doble filo. Ha acumulado suficiente mérito para gobernar. Pero cada decisión que toma ahora crea nuevo karma. Un emperador justo puede renacer aún más elevado. Un emperador tirano puede caer muy bajo. El emperador frunce el ceño. No está seguro de si ha sido halagado o amenazado. El budismo alcanza Japón en el siglo VI. Allí se encuentra con el shintoísmo, la religión nativa que venera a ancestros y espíritus de la naturaleza. Nuevamente, hay adaptación. Algunos desarrollan la idea de que los kami, los espíritus shinto,
son en realidad bodhisattvas budistas manifestándose de forma local. La reencarnación se acepta, pero con matices japoneses. En el Tíbet, el budismo llegará en el siglo VII y se fusionará con la religión nativa Bon para crear el budismo tibetano. Y aquí surgirá algo único, el sistema de Tulkus. La creencia de que ciertos lamas iluminados, como el Dalai Lama, pueden controlar su reencarnación, pueden elegir dónde y cuándo renacer, y pueden ser encontrados mediante señales específicas. Cuando un Dalai Lama muere, comienza la búsqueda. Los lamas superiores entran en meditación, tienen visiones, reciben señales. Un lago sagrado muestra imágenes. Un niño en una aldea remota exhibe comportamientos inusuales. Reconoce objetos que pertenecían al Dalai Lama anterior. Pasa pruebas. Y si todo coincide, ese niño es declarado la reencarnación. A veces tiene apenas 2 o 3 años. Imaginemos a ese niño. Vivía en una casa humilde. Jugaba con piedras y palos. Y de repente, monjes con elaboradas vestimentas llegan, lo observan, le muestran objetos. ¿Cuál de estos rosarios era tuyo? El niño sin dudar elige uno específico. ¿Cuál era tu taza? Nuevamente acierta. Le preguntan cosas que solo el Dalai Lama anterior sabría, y el niño responde correctamente. Sus padres lloran, felices y aterrorizados. Su hijo será llevado, entrenado, convertido en líder espiritual de todo el Tíbet. ¿Es verdad? ¿Es elaborado condicionamiento? ¿Es coincidencia? Los tibetanos no tienen dudas. El sistema ha funcionado durante siglos. El actual Dalai Lama, el 14º, fue encontrado así en 1937, un niño en una aldea llamada Taxer. Los monjes buscadores llegaron disfrazados de comerciantes. El niño de 2 años corrió hacia el líder del grupo y le arrancó un rosario que llevaba al cuello. «Es mío», dijo. Era el rosario del 13º Dalai Lama. Mientras tanto, en el mundo islámico, la reencarnación es generalmente rechazada. El Corán enseña resurrección corporal, no transmigración del alma. Pero incluso aquí hay excepciones. Los drusos, una secta que se separó del Islam en el siglo XI, creen firmemente en la reencarnación. Piensan que las almas drusos reencarnan inmediatamente después de la muerte en nuevos cuerpos drusos. No hay conversión posible. Naces druso o no lo eres. Los sufíes, místicos islámicos, a veces rozan ideas de reencarnación. Rumi, el gran poeta persa del siglo XIII, escribió: «Morí como mineral y me convertí en planta. Morí como planta y resurgí como animal. Morí como animal y me convertí en hombre. ¿Por qué habría de temer? ¿Cuándo fui menos al morir? ¿Es metáfora? ¿Es literal?» Los eruditos debaten, pero las palabras resuenan. La expansión de la idea de reencarnación no fue uniforme ni pacífica. Fue contestada, negada, perseguida, pero también fue adoptada, adaptada, transformada, porque responde a necesidades humanas profundas. La necesidad de justicia cuando el mundo es injusto. La necesidad de sentido cuando todo parece caos. La necesidad de continuidad cuando enfrentamos la discontinuidad absoluta de la muerte. Y quizás, solo quizás, porque hay algo en ella que intuimos verdadero, algo que susurra en los rincones más oscuros de nuestra conciencia. Has estado aquí antes, volverás a estar. El viaje no termina. El siglo XIX, la era de la razón, debería haber acabado con las supersticiones. La ciencia triunfa. Darwin publica El origen de las especies en 1859. La medicina avanza. La electricidad ilumina las ciudades y, sin embargo,
Precisamente en este momento de racionalismo extremo, la creencia en la reencarnación experimenta un renacimiento inesperado. Esta vez en Occidente, comienza en salones oscuros, sesiones espiritistas, mesas que se mueven, médiums en trance. La era victoriana está obsesionada con la muerte. Las familias guardan mechones de cabello de sus muertos. Fotografían a sus difuntos en poses que simulan vida. Visitan a médiums esperando mensajes del más allá. Y algunos de esos médiums comienzan a hablar no solo de espíritus, sino de vidas pasadas. En Estados Unidos, un movimiento llamado Teosofía emerge, fundado en 1875 por Elena Petrovna Blavatsky, una mujer rusa extraordinaria, viajera, mística, controversial. Afirma haber pasado años en el Tíbet estudiando con maestros ocultos. Afirma canalizar conocimientos de la antigua sabiduría que incluye centralmente la reencarnación. Su libro, La Doctrina Secreta, se convierte en bestseller. Miles lo leen. Se forman logias teosóficas en ciudades de todo el mundo. La reencarnación, que había sido herética en Occidente durante 1500 años, de repente es fascinante, respetable. Intelectuales, artistas, científicos exploran la idea. Podemos casi sentir el ambiente de un salón londinense en 1890, alfombras persas, cortinas de terciopelo, el olor a té negro y tabaco de pipa. Damas con corsés y caballeros con levitas debaten apasionadamente. «Tiene sentido», dice un médico. «Explicaría a los niños prodigio, Mozart componiendo a los 5 años». ¿Talento innato? ¿O memoria de vidas anteriores como músico? Explicaría las fobias inexplicables, añade una señora. «Mi hija tiene terror al agua aunque nunca ha sufrido accidente alguno. ¿Podría haber muerto ahogada en otra vida?» «¿Y las afinidades inmediatas?», continúa un abogado. «Cuando conoces a alguien y sientes que lo conoces desde siempre, ¿almas que se han encontrado en vidas anteriores? No son tontos, no son ignorantes. Buscan respuestas a misterios que la ciencia aún no puede explicar. Y la reencarnación ofrece un marco, una narrativa, una esperanza de que la existencia tiene más profundidad de lo que la superficie sugiere. Pero el verdadero apogeo llegará en el siglo XX, específicamente en la India de los años 30 a 60, cuando un profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, comienza a investigar casos de niños que afirman recordar vidas pasadas. Su nombre, Ian Stevenson. Stevenson no es un místico, es científico, escéptico por naturaleza, pero durante 40 años viajará por el mundo documentando más de 3,000 casos. Su metodología es rigurosa. Entrevista a los niños, a sus familias. Investiga las vidas que los niños afirman recordar. Busca evidencia verificable, registros de nacimiento, certificados de defunción, testigos. Y encuentra casos inquietantes, muy inquietantes. Imad El-Awar, un niño libanés nacido en 1958. A los 2 años comienza a hablar de una vida anterior en una aldea a 40 kilómetros de distancia. Menciona nombres específicos. Describe una casa. Habla de una mujer llamada Yamil. Stevenson investiga. Encuentra la aldea, la casa. Los nombres coinciden. Yamil existió. Era la amante del hombre que el niño afirma haber sido. El hombre Ibrahim Bohamsi había muerto en 1943, 15 años antes de que Imad naciera. Stevenson lleva a Imad a la aldea. El niño reconoce lugares, personas, eventos, detalles que solo alguien que hubiera vivido allí sabría. No todos, pero demasiados para ser coincidencia. Stevenson documenta cada detalle.
publica su investigación en revistas académicas. La comunidad científica se divide. Algunos dicen que Stevenson es meticuloso y honesto, aunque sus conclusiones sean extraordinarias. Otros argumentan que debe haber explicaciones alternativas. Criptomnesia, recuerdos olvidados resurgiendo, fraude familiar, coincidencia. Pero Stevenson contraargumenta. Ha verificado casos donde los niños nunca habían visitado los lugares que describen, donde las familias no se conocían previamente, donde la información era demasiado específica. Un caso en India. Swarlata Mishra, nacida en 1948, a los 3 años comienza a hablar de su otra familia en Katni, una ciudad a 160 kilómetros de distancia. Da nombres, describe la casa, canta canciones en un dialecto que su familia actual no conoce. Su padre, intrigado pero escéptico, finalmente viaja a Katni. Encuentra la familia que Swarlata describía. La mujer que afirmaba haber sido Villa Patak había muerto en 1939, 9 años antes de que Swarlata naciera. Cuando tienen 10 años, llevan a Swarlata a Katni. Reconoce a los hermanos de Villa, ahora ancianos. Les recuerda eventos privados, secretos familiares. Los hermanos lloran, algunos la abrazan. Es ella, ha regresado. ¿Cómo explicar esto? Stevenson se centra en un detalle particular: marcas de nacimiento. Encuentra que algunos niños que recuerdan vidas pasadas tienen marcas o defectos de nacimiento que corresponden a heridas de la persona que afirman haber sido. Un niño con una marca circular en la cabeza afirma haber muerto de un disparo en ese lugar. Stevenson obtiene el informe de autopsia de la persona anterior. La bala entró exactamente donde está la marca de nacimiento. Documenta cientos de estos casos, fotografías, mediciones, registros médicos. Su opus magnum, Reencarnación y Biología, publicado en 1997, llena más de 2.200 páginas con evidencia. No prueba conclusivamente la reencarnación. Stevenson mismo admite que no puede, pero argumenta que la hipótesis de la reencarnación es la explicación más parsimoniosa para los datos que ha recolectado. Paralelamente, otros investigadores exploran regresiones hipnóticas. La idea es simple. Bajo hipnosis, algunas personas parecen acceder a memorias de vidas pasadas. Hablan con acentos diferentes. Describen lugares que nunca visitaron. Relatan eventos históricos con precisión. El caso más famoso, Bridie Murphy. En 1952, una ama de casa estadounidense llamada Virginia Tighe es hipnotizada por un aficionado. Bajo trance, comienza a hablar con acento irlandés. Dice llamarse Bridie Murphy. Afirma haber vivido en Cork, Irlanda, en el siglo XIX. Describe la ciudad, su vida, su muerte. El hipnotizador publica un libro. Se vuelve sensación. Los escépticos investigan. Descubren que Virginia Tighe de niña vivía cerca de una mujer irlandesa llamada Bridie Murphy Corkill. Sugieren que Virginia simplemente recordaba historias que escuchó de niña. El caso es desacreditado, pero la pregunta permanece. ¿Todas las regresiones hipnóticas son criptomnesia? ¿O algunas son genuinas? El problema es que bajo hipnosis, el sujeto es altamente sugestionable. Si el hipnotizador pregunta, ¿qué ves?, el sujeto puede fabricar respuestas involuntariamente. La mente es extraordinariamente creativa. Puede crear narrativas completas a partir de fragmentos de información. Puede inventar detalles que parecen auténticos pero son pura confabulación. Sin embargo, algunos casos resisten el escrutinio. Personas bajo hipnosis hablando idiomas que nunca estudiaron. Xenoglosia. No solo palabras aisladas, sino conversaciones. Gramática correcta. Pronunciación auténtica. ¿Cómo es posible sin exposición previa?
Los investigadores modernos usan tecnología de neuroimagen, escáneres cerebrales. Intentan identificar qué sucede en el cerebro durante estas experiencias. Algunos encuentran activación en regiones asociadas con memoria autobiográfica. Otros no encuentran nada concluyente. La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, pero el apogeo de la creencia en reencarnación en el siglo XX no es solo investigación académica, es cultural. El budismo tibetano gana popularidad en Occidente después de la invasión china del Tíbet en 1950. Refugiados tibetanos, incluido el Dalai Lama, se exilian. Llevan sus enseñanzas al mundo. Hippies en los 60 viajan a India buscando iluminación. Regresan hablando de karma y reencarnación. La nueva era emerge. Libros como Vida después de la vida de Raymond Moody, publicado en 1975, exploran experiencias cercanas a la muerte. Personas que murieron en mesas de operación y fueron reanimadas reportan viajes fuera del cuerpo, túneles de luz, encuentros con seres amorosos y algunos mencionan revisiones de vida, donde ven no solo esta vida, sino múltiples vidas. Un paramédico en Los Ángeles resucita a una mujer después de un ataque cardíaco. Ella le cuenta, vi toda mi vida. Pero no solo esta, vi otras. Fui una niña en China, morí joven, fui un soldado en una guerra europea, morí en el barro, fui una anciana en algún lugar cálido, rodeada de nietos. Y comprendí que todas esas vidas eran yo, aprendiendo, creciendo, evolucionando. ¿Alucinación producida por falta de oxígeno? ¿Liberación de DMT endógena? ¿O algo más? No lo sabemos, pero millones de personas reportan experiencias similares, y para ellos no hay duda. La muerte no es el final, es solo una transición hacia lo siguiente. El apogeo de la reencarnación en el pensamiento moderno refleja quizás una necesidad existencial en una era que ha perdido certezas religiosas tradicionales. Cuando la ciencia desmitifica el cosmos, cuando nos damos cuenta de que somos sacos de carne en una roca flotando en la inmensidad, cuando el nihilismo amenaza, la reencarnación ofrece significado, continuidad, propósito. No necesitas creer en dioses, solo necesitas creer que tú, lo que sea que tú signifique, persistes, continúas. Tienes múltiples oportunidades de acertar, y eso, en un mundo aterrador e incierto, es profundamente consolador. Pero la creencia en la reencarnación no es un camino de rosas. Lleva consigo tensiones profundas, contradicciones, dilemas morales y filosóficos que han atormentado a pensadores durante milenios. Exploremos las sombras. Primera tensión. El problema de la memoria. Si has vivido 1000 vidas, ¿por qué no las recuerdas? Los textos antiguos dicen que el alma bebe del río del olvido, pero eso no es respuesta, es metáfora. Algunos argumentan que recordar todas las vidas sería insoportable, que el olvido es misericordioso. Pero entonces, ¿qué propósito tiene renacer si no aprendes de tus errores? Imagina a dos filósofos en una academia ateniense, siglo IV a.C. Uno argumenta, si el alma ha existido eternamente y ha vivido incontables vidas, debería ser infinitamente sabia. ¿Por qué entonces nacemos ignorantes? ¿Por qué cometemos los mismos errores generación tras generación? El otro responde, porque la sabiduría del alma no es la misma que el conocimiento del cuerpo y la mente. El alma aprende en niveles profundos, pero cuando se encarna, debe trabajar con las limitaciones del cerebro físico. Es como un músico virtuoso obligado a tocar un instrumento desafinado. ¿Satisface esta respuesta? No completamente.
porque implica que el alma acumula conocimiento que no puede usar. ¿Qué tipo de crecimiento es ese? Segunda tensión, el problema de la identidad. Si en tu vida anterior fuiste un campesino chino llamado Li Wei y ahora eres una abogada francesa llamada Sophie Dubois, ¿quién eres realmente? Los budistas dicen que no hay un yo permanente, solo hay flujo, cambio. Pero entonces, ¿qué significa decir fui tal persona? Si no hay continuidad de identidad, la palabra fui carece de sentido. Una mujer en terapia explora regresiones hipnóticas. Bajo trance dice haber sido un soldado romano. Describe batallas, el frío del metal, el miedo. Cuando despierta, llora. ¿Cómo pude haber hecho esas cosas? Maté personas, violé, saqué. El terapeuta intenta tranquilizarla. No eras tú, era otra vida, otra persona. Pero ella responde, si no era yo, ¿por qué me duele tanto? El problema de la identidad se relaciona con el problema de la responsabilidad. Si tu sufrimiento actual es karma de vidas pasadas que no recuerdas, ¿es justo? ¿Cómo puedes arrepentirte de acciones que no recuerdas haber cometido? ¿Cómo puedes aprender de errores que has olvidado? Los defensores argumentan que el karma no es castigo, es consecuencia natural, como la gravedad. Si saltas desde un acantilado, caes. No porque el universo te castigue, sino porque así funcionan las leyes físicas. Similarmente, acciones negativas generan consecuencias negativas, no por moralidad divina, sino por estructura cósmica. Pero esta explicación no alivia la injusticia percibida. Un niño nace con deformidad congénita. Le dicen, es tu karma de una vida anterior. El niño pregunta, ¿qué hice? Nadie puede responder. No lo sabemos, no lo recuerdas, pero debes haberlo hecho. ¿Cómo no sentir esto como injusto? Tercera tensión, el problema de la población. Si las almas reencarnan y el número de almas es constante, ¿cómo explicamos el crecimiento poblacional? La humanidad tenía aproximadamente 5 millones de personas hace 10.000 años. Hoy somos 8.000 millones. ¿De dónde vienen las nuevas almas? Los hindúes tienen una respuesta. Las almas no solo reencarnan como humanos, vienen de animales, plantas, incluso minerales, según algunas escuelas. A medida que las almas evolucionan, ascienden por la jerarquía de existencia, de piedra a planta, de planta a insecto, de insecto a mamífero, de animal a humano y de humano a estados superiores. Entonces, el crecimiento de población humana simplemente significa que más almas están alcanzando el nivel humano, pero esto tiene implicaciones perturbadoras. Significa que muchos humanos son almas jóvenes, recién ascendidas del reino animal. ¿Eso los hace menos valiosos? ¿Explica comportamiento primitivo? Rápidamente esto deriva en jerarquías espirituales problemáticas, almas viejas versus almas jóvenes, evolucionados versus no evolucionados, y desde ahí a justificar opresión hay solo un paso. Los teósofos del siglo XIX cayeron en esto. Hablaban de razas raíz y jerarquías espirituales que coincidían sospechosamente con prejuicios raciales de la época, almas más evolucionadas en Europa, almas menos evolucionadas en África. Ni siquiera necesito señalar lo repugnante de esto. Cuarta tensión, el problema del sufrimiento. La reencarnación está supuesta a explicar el sufrimiento. Sufres ahora porque hiciste mal antes, pero esta explicación puede derivar en crueldad. Si un niño muere de enfermedad, si alguien es violado, si una persona es oprimida, responder es su karma, es culpar a la víctima.
Es decir, que de alguna forma lo merecían. Y eso es monstruoso. Un monje budista visita un pueblo devastado por hambruna. Niños con vientres hinchados, madres sin leche para dar, ancianos demasiado débiles para levantarse. Alguien le pregunta: «Maestro, ¿por qué Buda permite esto?». El monje responde: «Buda no permite ni prohíbe, el karma opera. Estas personas sufren por acciones de vidas anteriores». Una mujer, con su bebé muerto en brazos, escupe a sus pies: «¿Qué mal pudo haber hecho mi hijo en solo 6 meses de vida para merecer morir de hambre?». El monje no tiene respuesta. El problema es que la reencarnación puede generar fatalismo. Si todo es karma, ¿para qué intentar cambiar las cosas? Si los pobres son pobres por karma, ¿para qué ayudarlos? Si los enfermos están enfermos por karma, ¿para qué curarlos? Algunas sociedades con creencia fuerte en reencarnación desarrollaron exactamente esta actitud. El sistema de castas en India, aunque no derivaba únicamente de creencias kármicas, fue justificado parcialmente con ellas. Naciste intocable porque en vidas anteriores fuiste malvado. Acepta tu posición. No intentes cambiarla. Tu deber es cumplir tu dharma actual, y en la próxima vida ascenderás. Reformadores como Gandhi y Ambedkar lucharon contra esto. Ambedkar, un intocable que se convirtió en uno de los principales arquitectos de la Constitución india, eventualmente se convirtió al budismo específicamente para rechazar las jerarquías de castas del hinduismo. Argumentó que las enseñanzas originales de Buda sobre karma nunca fueron destinadas a justificar opresión social. Quinta tensión: el problema de la liberación. Si el objetivo es escapar del ciclo de reencarnaciones, alcanzar moksha, nirvana, liberación, ¿qué sucede después? ¿Qué es exactamente esa liberación? Los textos son vagos. Fusión con el absoluto, extinción de deseo, cesación del sufrimiento. Suena pacífico, pero también suena como aniquilación. Un estudiante pregunta a su gurú: «Maestro, cuando alcance moksha, ¿seguiré siendo yo?». El gurú responde: «No habrá yo que continúe. El sentido de separación se disolverá». El estudiante se horroriza: «¿Entonces dejaré de existir?». «No exactamente. Lo que eres realmente continuará, pero lo que crees que eres, eso cesará». No entiendo la diferencia. Nadie la entiende hasta que la experimenta. Esta vaguedad es deliberada. Los místicos de todas las tradiciones insisten en que la iluminación no puede describirse con palabras. Es experiencial, pero para la persona común suena aterrador. ¿Has luchado a través de 1000 vidas para desvanecerte? ¿Fusionarte con algo abstracto? Muchos prefieren seguir reencarnando. Un cuento jainista. Una seta alcanza el borde de la liberación. Solo necesita dar un paso más, pero vacila. Mira atrás, ve a todos los seres aún atrapados en el ciclo, sufriendo. Decide quedarse, renacer voluntariamente, para ayudar a otros a liberarse primero. Esto se vuelve el ideal del bodhisattva en el budismo mahayana. Posponer tu propia liberación para liberar a todos los seres sintientes primero. Noble, compasivo, pero también, ¿no es postergación infinita? Si esperas hasta que todos se liberen, nunca te liberarás, porque siempre nacen nuevos seres. Las tensiones internas de la doctrina de la reencarnación son numerosas y complejas. No tienen resoluciones fáciles. Y quizás ese es el punto. Quizás no son errores del sistema, sino características. Mantienen la doctrina viva, en debate, evolucionando, porque una doctrina sin tensiones internas se osifica, se vuelve dogma muerto. Las tensiones generan pensamiento, y el pensamiento genera crecimiento. Irónico, ¿no? La doctrina de la reencarnación crece y se transforma a través de sus propias contradicciones internas.
como si ella misma estuviera reencarnando en formas nuevas con cada generación que la cuestiona. El siglo XXI. La neurociencia avanza a pasos agigantados. Entendemos el cerebro de formas impensables hace 50 años. Mapean regiones, identifican neurotransmisores, explican cómo la conciencia emerge de patrones de actividad neuronal. Y cada descubrimiento parece clavar otro clavo en el ataúd de las creencias sobrenaturales. Si la conciencia es el cerebro, cuando el cerebro muere, la conciencia cesa. No hay alma que reencarne. Hay solo neuronas que se apagan. Silencio eterno. Esta es la crisis. La ciencia materialista parece incompatible con cualquier noción de reencarnación. Los creyentes enfrentan una decisión. Pueden rechazar la ciencia, retirarse a fortalezas de fe donde los hechos no penetran, o pueden intentar una síntesis, reinterpretar sus creencias bajo luz científica. Ambos caminos están llenos de peligros. Un neurocientífico famoso en una conferencia declara: hemos localizado el yo. Es una construcción del córtex prefrontal, una ilusión útil generada para organizar experiencia. Cuando ese córtex muere, el yo muere. No hay alma, no hay reencarnación, solo hay biología. Alguien en la audiencia levanta la mano. Doctor, si el yo es ilusión, ¿quién está ilusionado? El neurocientífico frunce el ceño. El cerebro genera esa ilusión, pero ¿el cerebro experimenta la ilusión? ¿O hay algo que experimenta lo que el cerebro genera? Silencio incómodo. ¿Estás jugando con palabras? No, doctor. Estoy preguntando por la naturaleza de la experiencia subjetiva. La conciencia. Usted puede mapear qué neuronas se activan cuando veo rojo, pero no puede explicar qué es el rojez de ver rojo, el qualia, la experiencia en sí. Este es el problema duro de la conciencia. David Chalmers, filósofo australiano, lo formuló en 1995. Podemos explicar las funciones de la conciencia, cómo procesamos información, cómo reaccionamos a estímulos, los problemas fáciles. Pero el problema duro es, ¿por qué hay algo que es como ser yo? ¿Por qué no somos zombies filosóficos procesando información sin experiencia subjetiva? Y la neurociencia, a pesar de todo su progreso, aún no tiene respuesta. Algunos científicos audaces exploran ideas radicales, el panpsiquismo, la noción de que la conciencia no es producida por el cerebro, sino es una propiedad fundamental del universo, que cada partícula tiene un grado minúsculo de conciencia, y que cerebros complejos amplifican y organizan esa conciencia. Si esto es cierto, entonces la conciencia no desaparece con la muerte del cerebro, solo se dispersa y quizás se reorganiza en nuevas formas. Otros exploran la física cuántica. Roger Penrose y Stuart Hameroff proponen que la conciencia emerge de procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas, que la función de onda cuántica colapsa en los cerebros, generando momentos discretos de conciencia. Esto es altamente especulativo. La mayoría de físicos cuánticos son escépticos, pero si hay algo de verdad, abre posibilidades extrañas. En mecánica cuántica, la información nunca se destruye realmente, se conserva. ¿Podría la información que constituye tu conciencia conservarse de alguna forma, reemergir en nuevos sistemas? Un físico teórico en una universidad británica se entrega a esta especulación después de medianoche. Sus cálculos llenan pizarras. Si tratamos la conciencia como información cuántica sujeta a entrelazamiento, y si el entrelazamiento cuántico es no local, persistiendo incluso cuando partículas se separan por distancias arbitrarias, entonces teóricamente, los patrones de información que constituyen una mente podrían influenciar la formación de patrones
en otra mente, incluso después de la muerte del sistema original. Sus colegas le dicen que está delirando, que está aplicando física cuántica donde no aplica, que el cerebro es demasiado cálido y húmedo para efectos cuánticos. Pero él persiste, porque los datos de Stevenson lo inquietan. Los niños con marcas de nacimiento, los recuerdos verificables. ¿Cómo explicarlos si no hay mecanismo de transferencia de información? Mientras tanto, la psicología enfrenta sus propios desafíos. Casos de personalidad múltiple muestran que una solamente puede albergar múltiples yoes, cada uno con memorias, preferencias, incluso reacciones fisiológicas diferentes. Si un cerebro puede generar múltiples identidades en una vida, ¿podrían los recuerdos de vidas pasadas ser simplemente personalidades alternativas creadas por la psique? ¿Fantasías elaboradas que se sienten reales? Pero algunos investigadores notan algo extraño. Cuando personas con trastorno de identidad disociativo cambian de personalidad, sus firmas cerebrales cambian. Patrones de activación neuronal diferentes. Respuestas galvánicas de piel diferentes. Es como si el cerebro fuera un instrumento que diferentes oyentes tocan de formas distintas. Y si la reencarnación es algo similar, el alma como el músico, el cerebro como el instrumento. La crisis de la reencarnación en el mundo moderno también es cultural. En sociedades donde tradicionalmente se creía, las generaciones jóvenes se vuelven escépticas. En Tailandia, país budista, encuestas muestran que cada generación cree menos en el karma literal y la reencarnación. Lo ven como metáforas, enseñanzas morales, no hechos literales. Un monje joven en Bangkok se lamenta. Los niños vienen al templo, les enseñamos sobre reencarnación, asienten, pero veo en sus ojos que no creen, han sido educados con pensamiento científico. Para ellos, cuando estás muerto, estás muerto. Pero paradójicamente, en Occidente, donde la ciencia domina, hay un resurgimiento de interés, aplicaciones de meditación que hablan de vidas pasadas, libros de autoayuda sobre karma, celebrities discutiendo sus regresiones hipnóticas en programas de televisión. La reencarnación se vuelve cool, pero también superficial, despojada de sus profundidades filosóficas, convertida en producto de consumo. Descubre quién fuiste en una vida anterior. Solo $19.99. Un crítico cultural escribe con amargura: hemos tomado una de las doctrinas religiosas más profundas y complejas de la humanidad y la hemos reducido a entretenimiento, a terapia barata. ¿Fuiste Cleopatra en una vida anterior? ¡Qué fascinante! Nadie pregunta las preguntas difíciles, nadie enfrenta las implicaciones verdaderas. Si realmente has vivido 1000 vidas, has amado y perdido 1000 veces, has muerto 1000 muertes, has cometido 1000 pecados, ¿puedes llevar ese peso? ¿O prefieres la versión New Age, donde solo recuerdas las vidas glamorosas? Donde siempre fuiste reina, nunca esclavo, siempre héroe, nunca villano. La transformación de la doctrina continúa. Algunos buscan reconciliación entre ciencia y espiritualidad. El Instituto de Ciencias Noéticas, el Centro para Estudios sobre Mente y Vida. Investigadores serios intentando estudiar con ciencia sin prejuicio materialista, pero también sin credulidad New Age, aplicando metodología científica rigurosa a preguntas espirituales. Realizan estudios sobre meditadores expertos, monjes tibetanos con 40.000 horas de práctica, escanean sus cerebros, encuentran algo sorprendente. Las regiones asociadas con sentido de yo, el córtex prefrontal medial, muestran actividad reducida durante estados meditativos profundos. Es como si el yo literalmente se apagara, y los meditadores reportan sensación de unidad con todo. Disolución de fronteras. ¿Es esto un atisbo de moksha, de nirvana,
¿O simplemente un estado neurológico alterado sin significado metafísico? Un monje budista sometido a estos estudios emerge del escáner. Los científicos le preguntan, ¿cómo fue? Él sonríe. Ustedes miden ondas cerebrales. Yo experimento vacuidad. Ambos son ciertos. Pero medir no es experimentar. Pueden saber todo sobre cómo mi cerebro genera la experiencia, pero nunca sabrán qué es la experiencia. Esa es la diferencia entre conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo. Y aquí reside quizás la transformación más importante. El reconocimiento de que ciencia y espiritualidad no son necesariamente contradictorias, sino complementarias. La ciencia explica el cómo. La espiritualidad explora el por qué y el qué se siente. Una describe mecanismos, la otra busca sentido. No necesitamos elegir, podemos sostener ambas, con humildad, reconociendo los límites de cada una. Un científico ateo camina por un bosque. Siente asombro ante la majestuosidad de árboles centenarios. Sabe que son solo celulosa y clorofila. Sabe cómo funcionan la fotosíntesis y los ecosistemas. Pero ese conocimiento no disminuye el asombro. Si acaso, lo profundiza. Similarmente, entender que la conciencia emerge de neuronas no necesariamente niega la posibilidad de que algo persista. Información, patrones, influencia. Llamémoslo alma o no. El nombre importa menos que la pregunta, y la pregunta sigue abierta. La crisis no ha sido resuelta. La transformación no está completa, y quizás nunca lo estará, porque algunas preguntas no tienen respuestas finales, solo tienen exploraciones continuas, y la pregunta sobre qué sucede cuando morimos, esa es quizás la pregunta definitiva, la que nos define como humanos, la que seguiremos haciéndonos mientras existamos en esta vida, y quizás en las que siguen. ¿Qué nos ha dejado milenios de creencia en la reencarnación? ¿Cómo ha moldeado civilizaciones? ¿Cómo moldea nuestras vidas incluso hoy, creyamos o no? El legado es vasto, profundo, a veces obvio, a veces sutil como un susurro que apenas percibes pero que altera tu curso. Comencemos con lo obvio, moral y ética. La reencarnación, especialmente unida al karma, crea un marco moral donde cada acción importa. No porque un Dios te vigila y juzga, sino porque tú mismo experimentarás las consecuencias. Si dañas a otros, el universo te dañará. No como venganza, sino como balance. Esta idea ha influenciado el comportamiento de billones de personas durante milenios. En culturas con fuerte creencia en reencarnación, hay típicamente mayor énfasis en compasión y no violencia. ¿Por qué? Porque ese enemigo que odias podría ser tu madre en la próxima vida. Ese animal que estás por matar podría ser tu hijo reencarnado. El vegetarianismo en India deriva en gran parte de esta lógica. Cada ser vivo tiene un alma en tránsito. Respetar toda vida es respetar el ciclo sagrado. Ahimsa, no violencia, el principio central de jainismo. Los monjes jainas literalmente barren el suelo frente a ellos mientras caminan para no pisar insectos accidentalmente. Usan máscaras sobre sus bocas para no inhalar y matar microorganismos. ¿Es extremo? Absolutamente. ¿Pero surge de dónde? De la convicción de que cada forma de vida merece respeto porque cada una alberga un alma en su viaje. Gandhi adoptó ahimsa como estrategia política, la no violencia no como debilidad, sino como fuerza moral, y ganó. Derrotó al Imperio Británico sin disparar un tiro. El legado de la reencarnación, filtrado a través de Gandhi, cambió la historia del siglo XX. Inspiró a Martin Luther King Jr., y a innumerables movimientos de derechos civiles. Pero el legado tiene lados oscuros también. Ya mencionamos el sistema de castas, las justificaciones kármicas de opresión, el fatalismo.
Es mi karma puede ser aceptación saludable o rendición derrotista. La línea es delgada. En algunas sociedades, la creencia en reencarnación ha dificultado progreso social. Si las condiciones actuales son resultado de karma pasado, cambiarlas parece interferir con justicia cósmica. Esto no es argumento contra la reencarnación per se, sino advertencia sobre cómo las doctrinas pueden ser distorsionadas para servir a agendas. El legado filosófico es igualmente complejo. La reencarnación plantea preguntas que han impulsado filosofía durante milenios. ¿Qué es identidad personal? Si cambias constantemente, si tus células se renuevan, si tus memorias se transforman, ¿quién eres? Pensadores occidentales como John Locke exploraron esto sin referencia a reencarnación. Pero pensadores orientales siempre tuvieron la reencarnación como telón de fondo. Y quizás por eso llegaron a conclusiones más radicales, el no-yo de Buda, la vacuidad, conceptos que ahora neurocientíficos occidentales están redescubriendo. Thomas Metzinger, filósofo alemán contemporáneo, argumenta que el yo es un modelo generado por el cerebro, una ilusión útil. No hay un pequeño músculo dentro de tu cabeza experimentando todo. Solo hay procesos generando la ilusión de un experimentador. Esto es asombrosamente similar a Anatta, la doctrina budista del no-yo, articulada hace 2500 años. ¿Coincidencia? ¿O los contemplativos antiguos, a través de meditación profunda, accedieron a verdades sobre la mente que la ciencia apenas está alcanzando? El legado psicológico de la reencarnación es fascinante. La noción de que has vivido antes ofrece explicaciones para misterios psicológicos. ¿Por qué tienes miedo irracional al agua aunque nunca te has ahogado? Quizás te ahogaste en una vida anterior. ¿Por qué sientes conexión instantánea con ciertas personas? Quizás compartieron vidas previas. ¿Por qué ciertos lugares te dan sensación de déjà vu? Quizás viviste allí antes. ¿Son estas explicaciones verdaderas? No lo sabemos, pero son psicológicamente útiles. Ofrecen narrativas que ayudan a integrar experiencias desconcertantes. La terapia de regresión a vidas pasadas, controvertida como es, reporta éxitos, personas superando fobias, resolviendo traumas, ganando insights sobre patrones repetitivos. ¿Están realmente accediendo a memorias de vidas previas? ¿O están creando metáforas útiles que permiten a la psique reorganizarse? Quizás la distinción es menos importante que el resultado. Carl Jung exploró esto a través del concepto de inconsciente colectivo, arquetipos, memorias raciales, símbolos universales que aparecen en todas las culturas. Jung no hablaba de reencarnación exactamente, pero sí de memorias que trascienden la experiencia individual, de patrones heredados psíquicamente. Es un paso corto de ahí a la reencarnación. El legado artístico y cultural es inmenso. Incontables obras de arte, literatura, música explotan temas de reencarnación, desde textos antiguos como el Mahabharata y el libro tibetano de los muertos, hasta novelas modernas como La historia interminable y Cloud Atlas. Películas como The Fountain y Blade Runner, donde replicantes cuestionan su propia mortalidad. Canciones desde Across the Universe de The Beatles hasta Lateralus de Tool. La reencarnación ofrece a artistas una estructura narrativa rica. La posibilidad de explorar personajes a través de múltiples vidas, de mostrar cómo acciones en un tiempo afectan otro, de cuestionar qué parte de nosotros persiste cuando todo lo demás cambia. Es metáfora perfecta para el cambio humano, para cómo nos transformamos pero permanecemos, para cómo morimos simbólicamente y renacemos incontables veces, incluso en una sola vida. Piensa en tu propia vida. ¿No has sido múltiples personas? El niño que fuiste murió. No está. Ese cuerpo, esa mente, esos intereses, todos desaparecieron. Naciste como adolescente. Ese adolescente también murió.
Ahora eres adulto, y ese adulto morirá eventualmente, dando paso a un anciano. Múltiples muertes, múltiples renacimientos, todo en una vida. La reencarnación como metáfora de desarrollo es universalmente relevante. Y políticamente, el legado continúa. Movimientos ambientalistas usan lenguaje de interconexión que eco ideas kármicas. Lo que haces al mundo, te lo haces a ti mismo. Todas las cosas están conectadas. Esto puede derivarse de ecología científica, pero también resuena con espiritualidades que enfatizan unidad y ciclos. El concepto de Gaia, la Tierra como organismo vivo, tiene ecos de panpsiquismo y reencarnación cósmica. Activistas de justicia social hablan de trauma intergeneracional. La idea de que traumas históricos como esclavitud, genocidio, colonialismo se transmiten psicológicamente a través de generaciones. Las víctimas no directas sufren efectos. Esto se estudia ahora a nivel epigenético. Pero ¿no es interesante cómo se parece a la noción de karma colectivo? De deudas que trascienden vidas individuales, de consecuencias que se extienden más allá de perpetradores y víctimas originales. El legado espiritual es quizás el más difícil de cuantificar, pero el más penetrante. La reencarnación ofrece a millones de personas esperanza, consuelo, marco de sentido. Cuando pierdes un ser querido, creer que volverás a verlo en otra vida alivia el dolor. Cuando sufres injusticia, creer que hay justicia cósmica eventual alivia la amargura. Cuando enfrentas tu propia muerte, creer que no es el final alivia el terror. ¿Esto hace la creencia verdadera? No. El consuelo no es evidencia, pero tampoco es irrelevante. Los humanos necesitamos sentido, necesitamos esperanza. Y si la reencarnación ofrece eso, cumple función vital independientemente de su verdad literal. Un anciano yace en su lecho de muerte, su familia alrededor, años de vida repletos de alegrías y dolores, amores ganados y perdidos, logros y fracasos. Ahora todo termina, o comienza nuevamente. Él no sabe, pero en su última respiración hay paz, porque ha vivido bien, con integridad, con compasión. Y si hay algo después, si renace, llevará esa bondad con él. Y si no hay nada, al menos su vida tuvo sentido. Al menos amó, al menos intentó. El legado final de la reencarnación es este. Nos hace preguntarnos qué perdura. Cuando todo lo transitorio se desprende, ¿qué queda? ¿Hay esencia? ¿Hay algo inmutable en nosotros? ¿O somos simplemente olas en el océano, surgiendo y desapareciendo, sin sustancia separada del agua misma? Y quizás la respuesta no importa tanto como la pregunta, porque al preguntar, nos volvemos conscientes de nuestra propia conciencia. Al contemplar la muerte, apreciamos la vida. Al imaginar vidas futuras, vivimos esta más plenamente. La creencia en la reencarnación, verdadera o no, nos transforma. Y en esa transformación quizás encontramos algo parecido a la eternidad. No como duración infinita, sino como profundidad infinita. No como supervivencia del ego, sino como participación en algo más grande que nosotros. En la danza cósmica del ser y el devenir, de la muerte y el renacimiento, del ciclo eterno del alma, o del ciclo eterno del universo reinventándose a sí mismo. Quizás no hay diferencia, quizás nunca la hubo. Entonces, ¿renacemos? ¿Hemos vivido antes? ¿Viviremos nuevamente? Al final de este viaje por milenios y continentes, por textos sagrados y estudios científicos, por testimonios inquietantes y escepticismo riguroso, la verdad es que no tenemos respuesta definitiva. Y quizás esa es la respuesta. Quizás el misterio es el punto, la pregunta central que planteamos al inicio.
¿Cómo es posible que esta creencia surja independientemente en culturas tan diversas? Puede tener múltiples respuestas. Quizás es estructura profunda de la psique humana, nuestro cerebro buscando patrones, viendo ciclos en todo, proyectando esos ciclos hacia lo único que no podemos observar directamente, la muerte. Quizás es verdad intuitiva que todos sentimos, pero no podemos probar. Quizás es ambas cosas, o ninguna. Lo que sí sabemos es esto. La creencia en la reencarnación ha dado forma a civilizaciones, ha consolado a incontables personas en momentos de pérdida, ha inspirado arte, filosofía, ética, ha planteado preguntas que siguen siendo relevantes. ¿Qué soy yo? ¿Qué persiste cuando todo cambia? ¿Cómo debo vivir sabiendo que moriré? Y si realmente tuviera 1000 oportunidades más, ¿cambiaría eso mis decisiones hoy? Hay sabiduría en la idea, independientemente de su literalidad. La noción de que cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá del momento, que somos parte de algo mayor que nosotros, que el final no es realmente el final, sino transformación, que el amor que compartimos, el conocimiento que acumulamos, la bondad que ofrecemos, eso no se pierde, resuena, continúa en memorias de otros, en influencias que se propagan, en la manera que cambiamos el mundo simplemente por haber estado en él. Quizás la reencarnación es metáfora perfecta para cómo vivimos incluso ahora. Cada día mueres un poco, cada noche en sueños tu conciencia se disuelve y cada mañana renaces, nuevo, cambiado, llevando memorias de ayer pero nunca siendo exactamente el mismo. Cada etapa de vida es una muerte y renacimiento. Niñez muere para que adolescencia nazca, adolescencia muere para adultez y así sucesivamente. Somos ciclos dentro de ciclos, patrones que se repiten con variaciones, como fractales, como música, tema y variación, muerte y renacimiento. Y cuando llegue el final verdadero de este cuerpo, ¿qué sucederá? No lo sabemos, pero hemos explorado las posibilidades. Hemos escuchado las voces de miles de años. Hemos considerado evidencias y misterios. Y ahora la elección es tuya. Creer o no creer, o sostener ambas posibilidades en equilibrio delicado. Vivir como si tus acciones importaran más allá de esta vida, pero también vivir plenamente esta vida, sin postergar alegría esperando otra oportunidad, porque incluso si renacemos 1000 veces, este momento no volverá. Este tú no volverá. Esta combinación específica de circunstancias, relaciones, desafíos, única, irreemplazable, efímera. Y en esa fugacidad está la belleza y quizás el sentido. No necesitas eternidad para tener significado. Solo necesitas estar presente, completamente. Aquí, ahora, en este cuerpo, en esta vida, este momento es tu única certeza. Lo que viene después, misterio, hermoso, aterrador, misterio. Y ahora, viajero nocturno, me gustaría escuchar de ti, de todos los aspectos que exploramos esta noche. ¿Cuál resonó más contigo? ¿Fue la historia de los niños que recuerdan vidas pasadas? ¿La idea de que el sufrimiento tiene propósito kármico? ¿Las tensiones entre creencia y ciencia? ¿O quizás algo completamente diferente? Cuéntame en los comentarios. Me fascina saber qué aspectos de estas historias tocan fibras en cada uno de nosotros, porque nuestras reacciones dicen mucho sobre quiénes somos y sobre qué esperamos o tememos. Y si hay otros temas históricos, filosóficos, espirituales que te gustaría que exploráramos juntos en futuras noches, déjamelo saber. Somnialis existe gracias a esta comunidad. Gracias a tu curiosidad, tu disposición a adentrarte en lo desconocido conmigo. Cada semana buscamos nuevas preguntas
nuevos misterios, nuevas historias que nos ayuden a entender cómo llegamos a ser quienes somos y hacia dónde podríamos ir. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar o sentir, considera suscribirte a Somnialis. No solo para acceder a más contenido, sino para unirte a una comunidad de buscadores, de personas que no se contentan con respuestas fáciles, que abrazan la complejidad, que encuentran belleza en la incertidumbre. Cada semana exploramos nuevos horizontes y me encantaría tenerte como compañero de viaje. ¿Recuerdan cómo comenzamos? Un niño despertando en la noche, gritando sobre una guerra que terminó antes de que naciera, recordando su propia muerte en un cuerpo que no es el suyo. Memoria imposible o algo que desafía nuestras certezas. Hemos viajado por milenios buscando respuestas y quizás no las encontramos. Pero encontramos algo mejor. Encontramos preguntas más profundas. Encontramos historias que nos conectan con toda la humanidad. Porque todos, en cada cultura, en cada época, nos hemos preguntado lo mismo. ¿Qué sucede cuando cerramos los ojos por última vez? Y ahora, mientras esta noche avanza hacia el amanecer, mientras tu conciencia se prepara para ese pequeño ensayo de muerte que llamamos sueño, permítete descansar, permítete soltar. Has explorado profundidades, has contemplado eternidad y mañana despertarás, renacido, como cada mañana, como siempre, hasta que un día quizás despiertes en algo completamente diferente, o no despiertes en absoluto, o despiertes en formas que ni siquiera podemos imaginar. Pero por ahora, duerme. Deja que las preguntas se asienten. Deja que los misterios te arrullen. Y si sueñas esta noche, presta atención. Los sueños, decían los antiguos, son ventanas al alma. Quizás en ellos visitamos esas otras vidas, esos otros tiempos, esos otros yoes que fuimos o seremos. O quizás solo son tu cerebro procesando el día. De cualquier forma, son tuyos, únicos, efímeros, como toda existencia. Y en esa fugacidad, hermosos. Hasta la próxima noche en Somnialis, querido viajero. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe, que el futuro te inspire y que el misterio de tu propia existencia te llene de asombro. Cada día, cada noche, cada vida. Duerme bien y si renaces, que sea en bondad, que sea en sabiduría, que sea en amor. Buenas noches desde Somnialis.